Y al cine que nos vamos, por ser miércoles a la 1 y un poquito, y con Ramón Bernardo, que ayer nos prometía asistencia, y aquí está, es un señor muy formal. Buenos días, Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Me pillas aquí tomando café con leche. Ah, pues bien, pues Para hablar bien. de cine. Pues nada, vamos a hablar de películas, de estrenos que están en las carteleras y tal, haciendo un programa sencillo, como el que solemos hacer todas las mañanas, todos los miércoles por la mañana, y aconsejando un poco a nuestros espectadores de Alcarria Televisión y oyentes de Radio Guadalajara, pues qué películas ir a ver al cine, ¿no? Y cada uno, yo creo que lo bueno de tener unos multicines como tenemos en Guadalajara, que son 14 salas, pues eso nos permite elegir nuestra película. Seguro que si uno va al cine con 14 películas, 14 salas, que a veces son 16, 18 películas para elegir, podemos encontrar nuestra película. Vamos a hablar del gran estreno de esta semana, que es Amarga Navidad. Siempre que Pedro Almodóvar estrena una película, es un gran acontecimiento y como tal hay que celebrarlo porque es nuestro director más internacional, más famoso, más popular y más prestigioso, ¿no? Que ha ganado todo tipo de consideraciones. Y aquí hace una película que es, a lo mejor alguien podría decir que es una película menor dentro de su filmografía, pero a mí es una película que me ha entusiasmado, es una película que me parece sensacional y que encuentro muchísimos valores en ella y que es una reflexión, una profunda reflexión sobre el acto creativo, ¿no? Y cómo el acto creativo es al mismo tiempo un ejercicio, un esfuerzo, un sacrificio, y al mismo tiempo puede ser un gran placer, ¿no? El encontrar ese momento de inspiración en el que las cosas van a fluir y te van a salir redondas, pero claro, eso te tiene que pillar trabajando. Eso es como decía, la inspiración llega a veces, pero si llega que te pille trabajando. Y eso es un poco el mensaje de la película. La película es una película compleja, porque se mueve en tres planos narrativos diferentes. Por un lado, el plano en el que está Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez Gijón, que es el plano del escritor, de este director de cine, que es un alter ego de Pedro Almodóvar, con modificaciones seguro, pero que es en cierto modo él, y su asistente, su ayudante de 20 años y tal, y él está escribiendo una historia, y al mismo tiempo vamos viendo esa historia que va escribiendo, ¿no? El conflicto de la realidad y el conflicto de su historia, esa historia que va creando. En esa historia participan Bárbara Eleni, Patrick Criado, Victoria Luengo, Milena Smith, una serie de personajes, ¿no? Luego con cameos en esta historia de Carmen Machi, de Rosy de Palma, de Gloria Muñoz, la veterana, o de María Morales, de Amaya, la cantante, etcétera, ¿no? O sea, con una historia, diríamos, la que crea este personaje alter ego de Leonardo Sbaraglia, una historia muy coral. No sé si me estoy explicando, porque a lo cual estoy liándome un poco. Tú me dirás, José Luis. Bueno, sí, lo que pasa es que por lo que estás comentando, como que es una película muy profunda en la que Almodóvar rebusca en sí mismo, ¿no? Claro, y entonces hay ese plano del autor, plano otro plano de la historia que va construyendo este autor, estos personajes que hablábamos aquí, y otro plano más, porque la protagonista de esta historia que va creando Leonardo Sbaraglia es Bárbara Leni, y Bárbara Leni está escribiendo también una historia dentro de esa historia. O sea, tenemos hasta un tercer plano. Y tanto el personaje de Leonardo Sbaraglia, este autor, como Bárbara Leni, también una escritora, una directora de dos películas, simplemente dos películas, que ha hecho y que vive muy bien de hacer mucha publicidad, de trabajar mucha publicidad, que está viviendo el duelo de la pérdida de su madre y tal, y que de pronto encuentra la inspiración
y vencer, esa inspiración le va a ayudar a vencer el duelo y a escribir una historia, ¿no? Una historia que se inspira en personajes muy diferentes, ¿no? Es una historia compleja, con muchos personajes, con muchas capas. Y Pedro Almodóvar siempre cuidando muchísimo los detalles, ¿no? Porque el vestuario, el decorado son perfectamente sincrónicos, ¿no? Si tenemos a las actrices vestidas de verde, tenemos esos fondos morados, ¿no? Consigue Almodóvar crear una estética de una perfección asombrosa. Luego, los diálogos tan perfectos, tan manieristas incluso, tan rebuscados, tan perfectamente dialogados por unos actores que han sido dirigidos perfectamente, metódicamente por Pedro Almodóvar. Entonces todo funciona muy engranado, muy perfecto, muy redondo, ¿no? Y eso, ¿qué quieres que te diga, José Luis? A mí me parece absolutamente maravilloso, ¿no? Y Ujú. luego, cada personaje, aunque tenga una participación pequeña, tiene su historia, ¿no? Por ejemplo, Victoria Luengo, que tiene un papel pequeñito, pues es una mujer con un marido adúltero, con un niño pequeño, un marido que la engaña, pero ella al mismo tiempo tiene una dependencia hacia él, que intenta abandonarlo, pero no va a poder, ¿no? Y es una historia pequeñita dentro de la historia. O la historia de Patrick Criado, que es un bombero que tiene a su padre en una residencia de ancianos y que tiene que hacer trabajos extras de boys, y que se llama BAU, bello en francés, actuando en despedidas de solteras, ¿no? O sea, que cada personaje dentro de esta maraña de historias tiene su historia, tiene su personalidad, aporta al conjunto, ¿no? Y luego está esa reflexión que hace Pedro Almodóvar a través de su personaje de Leonardo Sbaraglia y de Aitana Sánchez Gijón, que es su asistente, respecto hasta qué punto un autor, un escritor puede usar la realidad de las personas que le rodean para convertirlas en personajes de su obra literaria. Y eso es una reflexión muy interesante, una reflexión que está planteada en la película y que muy valiente Almodóvar porque nos da las dos perspectivas. La perspectiva de Aitana Sánchez Gijón, que le ha contado una historia íntima de una amiga y que se ve ofendida, ¿no? Cuando ve que en el guión que está escribiendo el personaje de Leonardo Sbaraglia aparece en cierto modo esa historia, ¿no? Y, y cómo, por otro lado, Leonardo Sbaraglia defiende que una cosa es realidad, otra es ficción, y él puede coger la realidad y adaptarla a la ficción, ¿no? Entonces, estas dos maneras de ver el asunto está muy bien porque las plantea Pedro Almodóvar en su película de una manera valiente, ¿no? Porque podría tomar partido por alguna de las dos y él las plantea dejando un poco el debate, ¿no? A mí es una película que me parece magnífica y que voy a defender a muerte porque es una película magistralmente hecha en lo formal y magníficamente en lo profundo, en lo esencial de la película. Y entonces, a mí es una película que me parece, he disfrutado viéndola muchísimo, ¿no? Y es una película que recomiendo. No es el Almodóvar de Atamé, no es el Almodóvar de Hable con ella, no es ese Almodóvar que tenía ese punto un poco juguetón, un poco desenfadado. Por supuesto, no es el Almodóvar de Mujeres a borde de un ataque de nervios, ¿no? Que tenía ese punto de comicidad que posiblemente ha perdido, aunque hay pequeños detalles, ¿no? Siempre la presencia, por ejemplo, de Carmen Machi haciendo de doctora que plantea, lo puedo decir porque esto sale en uno de los varios trailers que se han hecho, que le plantea a la directora, a una directora de cine, le plantea qué es una película de culto, qué es un director de culto, ¿no? Y está muy bien, ¿no? Porque
nos lo explica muy bien la película, ¿no? Entonces, es una película llena de capas, de a veces complejas, y llena de reflexiones, ¿no? Y con un Almodóvar que sigue queriendo hacer cine y que sigue queriendo hacer cine de calidad y con mensaje, ¿no? Y que por supuesto, él a veces se le critica cosas como que él es autobiográfico, que recoge su... Pues claro, él se basa en lo que conoce y en lo que le preocupa y en lo que le inquieta, ¿no? Y eso yo creo que está muy bien. Yo creo que es una película de madurez y una película magnífica. Muy bien, bueno, pues aquí queda esta revisión al más reciente estreno de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, de parte de Ramón Bernardo. Me parece que no es el único estreno que tenemos esta semana, ¿no? No, yo quería hablarte de otra película que me ha gustado también mucho. Voy a hacer esta semana solo buenas recomendaciones, si te parece, que es El último vikingo, que es una película danesa de Anders Thomas Jensen. Anders Thomas Jensen es un director que ya ha hecho alguna cosita muy interesante. Y esta película danesa es una película muy divertida, es una comedia muy negra, a veces drama también, y una comedia negra familiar, le podemos agregar. Porque, por un lado, tenemos a un atracador que es encerrado en la cárcel durante un montón de años y que le deja el dinero que ha conseguido del atraco antes de ser detenido. Esto pasa en los primeros minutos de la película, tampoco desveló gran cosa. Se lo deja a su hermano. Su hermano, que tiene un problema de comunicación, posiblemente un tipo de autismo, y que, luego descubrimos a lo largo de la película que tiene un trastorno de personalidad múltiple y va adoptando diferentes personalidades, ¿no? Y a él le encarga que esconda su tesoro, ¿no? Ese dinero robado. La película nos vuelve a cuando este personaje sale de prisión, Anker, interpretado por Nicolas Lie Kaas, y entonces tiene que convencer a su hermano, que es Matt Mikkelsen, interpretado con un papel tremendo, ¿no? Mikkelsen, que deja esos papeles profundos que ha hecho en otras películas danesas y aquí interpreta pues un papel que es muy cómico, ¿no? Y que es un personaje con tendencias suicidas, a veces creando situaciones, por eso es muy comedia negra, en la que nos reímos mucho de su desgracia, ¿no? Ujú. Y, y intenta convencerle que le diga dónde escondió el tesoro, ¿no? Y en medio van apareciendo personajes estrafalarios, personajes increíbles a veces, y componen toda una película hasta cierto punto bastante coral, con, con momentos muy hilarantes, muy divertidos, con giros de guión poco esperados, y la verdad es que es una película, a mí me parece colosal. Es una comedia negra extraña, traviesa también, es una comedia que a veces se mueve un poco en el absurdo y que te sumerge en cuestiones difíciles de comprender. Hay un personaje, a mí me encanta, que es el del psiquiatra que tiene ideas locas para resolver problemas de locos, ¿no? Y eso a mí me parece súper divertido. Una película muy recomendable de este cine danés, este cine nórdico que a veces nos tiene acostumbrados a grandes dramones como el que ganó este año el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa como Valor Sentimental, pero que de vez en cuando nos ofrece comedias negras como esta, que son auténticas joyas del cine, ¿no? El último vikingo. La recomiendo muchísimo, muchísimo. Muy bien, la verdad es que el planteamiento es, es muy llamativo y aquellos que quieran encontrar, bueno, pues vikingos como lo de la serie Vikingos con esas... No, 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 no. no. No, no, no van por ahí El los tiros, título, pero vamos, es muy llamativo desde luego el planteamiento y por lo que estás contando sí. también la película en sí misma. El último vikingo de... impronunciable, el título del autor. Bueno, Sí, en danés es Den, es Sigte Viken.
Ujú. ¿Y qué te iba a decir? Viene el título porque de pequeño, Matt Mikkelsen, el personaje de cuando era niño, este Sí. personaje interpretado por él, pues se vestía de vikingo, ¿no? Se creía vikingo, ¿no? Y sufría el acoso de otros niños Ajá. y su hermano debía de protegerlo, ¿no? Hay un conflicto ahí familiar también. Es muy curioso porque esto que vemos en esta película podría ser un dramón tremendo, de estos dramas nórdicos que de vez en cuando nos sueltan los países de Noruega, Finlandia, Suecia o Dinamarca, ¿no? Y en cambio, este director, Anders Thomas Jensen, lo convierte en una comedia, ¿no? Lo que Ujú. hemos hablado muchas veces, las grandes comedias son siempre grandes dramas en el fondo, ¿vale? Ujú. Y es así. Entonces, bueno, una película muy, muy recomendable, El último vikingo. ¿Nos queda tiempo para hablar de alguna película más? Sí, sí, cuéntanos. Vamos a hablar de Águilas del Cairo. Águilas del Cairo es una producción es una producción sueca, aunque estas cosas raras que ocurren en el cine, es una producción sueca dirigida por un director egipcio que es Tariq Saleh, y que ya le vimos en una película anterior suya que era, ahora no me acuerdo del título, una película magnífica que era Conspiración en el Cairo, una película que vi yo es del 2022 y vi en algún festival, y aquí Tariq Saleh nos vuelve a introducir en el mundo en la sociedad de egipcia y nos presenta a un actor interpretado por Fares, que es súper famoso, súper prestigioso en su país y que estamos viviendo en ese, nos presenta un poco la situación política de Egipto y cómo hay un jefe de Estado, un presidente de Egipcio que va absorbiendo el poder total de la nación y cómo se va a componer una película de la juventud de este dictador y se elige a Fares Fares para que interprete este personaje y vemos cómo se va realizando esta producción y la tela de araña que se va construyendo alrededor del actor para que se vuelva, diríamos, un incondicional del régimen, porque su imagen no deja de ser una imagen potente dentro de Egipto, ¿no? Como gran actor, el actor más importante del país, ¿no? Ujú. Y de eso va la película, ¿no? Y de cómo se van construyendo eh, a lo largo del metraje vemos cómo se va construyendo las estructuras de poder alrededor de este personaje, se van reconstruyendo para que sirva al régimen. La película tiene también momentos de acción, es un drama, es cine dentro del cine, es cine político, pero también es thriller. Thriller con momentos de acción importantes, no quiero desvelar mucho más de la trama, y a mí me ha parecido una película muy interesante, muy bien construida y a mí me ha parecido sensacional. De hecho, los multicines de Guadalajara, este tipo de películas un poco marginales, de filmografías un poco frecuentes, duran poco, pero esta película yo creo que tiene público y a mí me ha parecido que es una película muy valiosa. Águilas de El Cairo, de Tariq Saleh, una película estupenda. Ya hemos hablado hoy de tres películas sensacionales. Ujú. Hemos hablado, no sé si nos da tiempo de más, José Luis. Y es en 2 minutos, sí. Vale, pues vale, entonces voy a hablar de otra más, del arquitecto. El arquitecto, hablo rápidamente, una película francesa de Stéphane de Moustier, que nos cuenta en tiempos de François Mitterrand, en el año 1983, se decide la construcción de un gran monumento que es ese Arco de la Défense que todos conocemos, o por lo menos hemos oído hablar de él. Y el proyecto se elige a un arquitecto de Copenhague y se le trae a un arquitecto que es un visionario, por decirlo de alguna manera, y la película nos va relatando, por un lado, el interés de este arquitecto de hacer una obra colosal sin mirar presupuesto alguno, por otro lado,
Mitterrand apoyándole para que construya un monumento colosal, costosísimo, y por otro lado la realidad del arquitecto francés que tiene que colaborar con él, que le tiene que poner los pies en el suelo sobre lo que se puede hacer o no, y el burócrata, interpretado por Xavier Dolan, el también director de cine, que le intenta plantear la situación de la realidad, ¿no? Y es un poco la reflexión de cómo por un lado, los políticos pueden despilfarrar el dinero que por otro lado le fomentan estos artistas que pierden el norte, ¿no? Y como por otro lado están los que intentan mantener en la realidad la cuestión. El arquitecto, una película también muy interesante, L'Inconnu de la Grande Arche, sería el título en francés, de Stéphane de Moustier. Muy bien, bueno, pues ya tenemos deberes para esta semana. Desde luego será por títulos. En fin, lo que no tenemos es tiempo para seguir presentando más títulos de momento. El miércoles que viene, por supuesto. Sí, gracias Ramón Bernado por ese ratito que nos ha vuelto a dar y hasta entonces, hasta el próximo martes, no miércoles. ¿Me dejas que me despida, José Por Luis? supuesto. Pues muchos besos, muchas gracias. Nos vemos en el cine aquí, en el Radio Guadalajara.